Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a presentar la ponencia Percepción de los microempresarios hidalguenses ante la pandemia. Esta fue elaborada por su servidora Fanny García Piñón en colaboración con la doctora Karina Valencia Sandoval. Bueno, pues vamos a iniciar con el contexto de esta investigación. Como todos sabemos, a finales del 2019 China fue el centro de atención en todo el mundo a raíz de que se detectó una enfermedad denominada como beta coronavirus SARS-CoV-2, que posteriormente fue llamada de manera oficial COVID-19, la cual por su rápida propagación y efectos en la salud se declara como pandemia el 11 de marzo de 2020. Esto trajo un impacto fuerte en la economía y bueno, pues precisamente en la salud. De lo que pudimos investigar es que es una enfermedad que se contagia de manera muy fácil a través de secreciones respiratorias y que, bueno, pues al entrar al organismo causa inflamación principalmente en las vías, en el sistema respiratorio y bueno, pues trae consecuencias graves en la salud. Debido a esto, pues se tuvieron que tomar medidas restrictivas a nivel mundial y de lo principal fue el confinamiento. Por lo tanto, esto propició el impacto fuerte en la economía por el hecho de que se tuvieron que suspender muchas actividades en todo el mundo. En México se detectaron, de los primeros casos que se detectaron fueron de dos individuos que viajaron a Italia por cuestiones de trabajo y que a su regreso se les detectó COVID-19, pues ya estando en suelo mexicano. Y como estos casos empezaron a surgir otros y bueno, pues por obviedad empezaron a pues a haber más contagios y a propagarse por todo el país. Debido a esto, el gobierno de México recomendó y emitió a través del Diario Oficial de México el distanciamiento social y el confinamiento. Con esto, bueno, pues se tuvieron que interrumpir muchas actividades, las cuales también trajeron graves efectos, incluso aquellas actividades que las llamaban esenciales. Y bueno, pues esto dio una pausa a la economía y pues para darle prioridad a la salud pública. Eh, bueno, pues durante este trance nunca, no se veía venir cuándo iba a terminar esta pandemia y debido a esto y al impacto que estaba causando en la economía, el gobierno de México posteriormente decidió, o permitió más bien dicho, regresar a las actividades de manera gradual, llamando así esto a la nueva normalidad. Pero en el caso de México, y bueno, de acuerdo a lo que mencionan García y Martínez, la economía mexicana ya se encontraba pues un tanto vulnerable, esto debido a la caída del precio en el petróleo y bueno, pues ellos también consideran como importancia que las micro y pequeñas empresas, porque ellas tienen el 70% de empleos en nuestro país. Derivado de esta información, nosotros nos planteamos la pregunta de cuáles fueron las circunstancias a las que tuvieron que enfrentarse los microempresarios hidalguenses a partir de la pandemia de COVID-19 y cómo se manifestaron ante esta situación. Hablando de las micro y pequeñas empresas, que es parte central de esta investigación, podemos mencionar algunas características que, bueno, pues principalmente estas originan una gran cantidad de empleos de manera directa e indirecta a donde se sitúan. Por otro lado, pues disponen de pocos recursos para desarrollar su actividad y, bueno, pues a pesar de su alta participación, también tienen bastante competencia. Y bueno, por otro lado, también existe poca capacidad de gestión y poca capacitación en su fuerza de trabajo. También encontramos que las micro y pequeñas empresas representan un 99.8% de las firmas del país, lo que significa que estas originan un 72.3% de los empleos en México, lo cual es significativo porque con menos de 10 empleados, estas al final representan un 97.3% del total de las empresas en México. ¿Cuál fue el impacto del COVID en las micro y pequeñas empresas? Bueno, pues empezamos desde el nivel internacional que al menos 600,000 micro pequeñas empresas tuvieron que cerrar sus instalaciones
y bueno, pues el resto, sus ingresos disminuyeron en un 88%. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo señaló que 195 millones de empleos fueron destruidos, especialmente en países árabes, Europa y la región de Asia-Pacífico. En el caso de América, en Estados Unidos, a principios de 2020, aproximadamente 3.3 millones de empresarios tuvieron que cerrar sus empresas. Específicamente en América Latina, se estimó que las cifras fueron de 2.7 millones de empresas que también cerraron, las cuales representan 8.5 millones de empleos. Y para México, pues se estimó una caída del PIB del menos 8.5% y de menos 10.5%. Además, sostienen que aproximadamente 930,000 personas fueron despedidas a mediados del 2020. Bueno, estos son algunos de la información que encontramos en cuanto a actividades de la pandemia a nivel nacional por tamaño de empresas. Se encontró que en su mayoría las empresas que implementaron medidas sanitarias fueron las microempresas. También promovieron medidas sanitarias entre los clientes, proveedores y algunos otros visitantes, también fueron las microempresas. Solicitaron créditos o financiación de emergencia, también fueron las microempresas. Y bueno, pues también fueron estas las que minimizaron reuniones presenciales y propusieron una comunidad de medios virtuales. Por otro lado, las empresas que recibieron algún tipo de apoyo por parte del gobierno federal fue, bueno, pues un total de empresas que recibieron este tipo de apoyo, en su mayoría fueron las microempresas también, por parte del gobierno federal, estatal o municipal. Bueno, en su mayoría también estuvieron las micros. Por parte de las asociaciones sociales, las micro también tuvieron el apoyo y las cámaras y organizaciones empresariales a quienes apoyaron fueron a las medianas y pequeñas empresas. ¿Cuál fue el contexto en el estado de Hidalgo? Lo que se encontró fue que el ingreso per cápita entre 2019 y 2020 de la población pues tuvo una variación anual negativa de 1.7%, lo cual representa muy poquito. Por otro lado, las empresas en Hidalgo en su mayoría pues están relacionadas con el comercio, sus actividades y bueno, están en un 13.9%. La actividad de la construcción está en un 9.5% y la industria alimentaria en un 9%. También se encontró que 3.868 empresas registradas en el Sistema de Información Empresarial Mexicano son pertenecientes al estado de Hidalgo y bueno, pues su principal enfoque es la construcción, el sector educativo particular, el comercio en diferentes productos y bueno, pues como ya se mencionó, este es uno de los principales giros en nuestro estado de Hidalgo. ¿Qué medidas económicas tomó el gobierno del estado en cuanto a las micro y pequeñas empresas? Lo que principalmente hizo fue dar una prórroga en el cobro de los financiamientos que otorgó el programa Pon tu negocio y yo te apoyo, que este programa fue previo a la pandemia. Esta fue el apoyo que se les dio a las pequeñas empresas. Y bueno, algunas de las restricciones que en Hidalgo se sugirieron, o más bien dicho, se llevaron a cabo, de acuerdo a lo que el gobierno federal sugirió, es que la suspensión de actividades en nuestro estado fueron en los antros, en los bares, en los balnearios y en los centros recreativos. Por otro lado, se tomaron medidas restrictivas en algunos negocios como cines, gimnasios, salones de belleza, restaurantes que les permitieron entre un 20 y 25% de su capacidad. En el caso de los restaurantes, un 20% en mesas en lugares de espacio cerrado y un 30% para espacio abierto. Para el caso de los mercados, los tianguis, las tiendas departamentales, supermercados, les permitieron, perdón, entre un 30 y un 25% de su capacidad. Estos fueron de las restricciones que se dieron en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues debido a este contexto que nosotros encontramos, el objetivo que se planteó fue aproximarse a la percepción y a la resiliencia de los microempresarios hidalguenses ante los efectos de la pandemia COVID-19, con la hipótesis de que la continuidad económica de los microempresarios fue pues de manera unilateral, sin apoyo a terceros.
El desarrollo de la investigación fue de tipo cualitativo y descriptivo. Esta se basó en un acercamiento a 67 microempresarios, los cuales, bueno, en el método del muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional. Esto debido a la sencillez que se tuvo al acercamiento con los microempresarios. Y bueno, una característica en particular que determinó el investigador fue que los sujetos de estudio tenían que ser dueños de las microempresas. Y bueno, pues también se realizaron 4 preguntas a los microempresarios, las cuales, basado en el método de Salgado, se hicieron preguntas abiertas, las cuales permiten analizar las respuestas en base a las repeticiones que estos dieron. Y bueno, pues también la investigación se hizo de tipo inductivo y también se utilizó la herramienta, el software, perdón, Atlas TI8, la cual su herramienta permite hacer nube de palabras, que también Salgado menciona que permite hacer un análisis cualitativo. La herramienta consiste en que las respuestas dadas de las preguntas se dan en letras grandes. Estas letras grandes van en proporción a las veces que se respondieron en estas preguntas. Estas preguntas también fueron en relación al impacto que tuvo la pandemia en las operaciones de los negocios. ¿Cuáles fueron estas preguntas? La primera es, ¿cuál es la noción que tiene sobre COVID-19? La número 2, ¿cómo considera que las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar los efectos del COVID-19 han influido en su negocio? La tercera, ¿cómo le afectó la pandemia en las operaciones de su negocio? ¿Cuáles fueron las decisiones al interior de la empresa para dar continuidad a sus actividades productivas? Bueno, pues los resultados fueron los siguientes. En cuanto al análisis descriptivo, se encontró que la edad de los empresarios hidalguenses está en los 35 años de edad, siendo el 55% mujeres. También pudimos encontrar que el nivel de estudios de los microempresarios es de bachillerato a licenciatura. El 67.2% vive en zona urbana y el resto en municipios de zona rural. Y bueno, pues no todos los microempresarios pudieron cerrar. Y bueno, pues encontramos que el 82% de los microempresarios continuaron laborando. Ahora, ¿cuáles fueron las respuestas de estas 4 preguntas que se les plantearon? En la pregunta número 1, que va en relación a qué es lo que saben sobre el COVID-19, la mayoría, si ustedes pueden ver, respondió de acuerdo a que las letras son más grandes, entendieron que es una enfermedad o que es un virus. En la pregunta número 2, ¿cuál es la percepción que tienen ellos sobre el gobierno en cuanto al apoyo dado a los negocios? Y bueno, pues la mayoría ahí se nota que contestaron que no hubo apoyo, no hubo nada, no hubo información. En cuanto a la pregunta número 3, en cómo vieron afectado su negocio debido a la pandemia, la mayoría resalta que bajaron sus ventas, que disminuyeron los clientes principalmente. Y en la pregunta número 4, de las medidas que tomaron a nivel interno como empresa, fueron que utilizaron cubrebocas, pues utilizaron gel antibacterial, tomaron medidas de limpieza, de higiene, y bueno, pues básicamente eso fue lo que respondieron. Y como conclusión, nosotros encontramos que efectivamente hubo disminución de ventas, aumento en el precio por productos al mayoreo, también hubo una gran escasez de productos de primera necesidad, poca ganancia por implementar servicio a domicilio. También se vio pues afectada eh, el retardo en el servicio a los clientes, tanto por cuidar la salud del personal como de estos últimos. Por otro lado, por momentos hubo desesperanza por la crisis económica y también por la cuestión de la salud. Y bueno, por el lado positivo, aprendieron a adaptarse a las circunstancias, aprendieron a utilizar la tecnología, que bueno, pues en la actualidad, pues la dejaron y la siguen implementando.
Y bueno, pues finalmente mencionan que no se sintieron apoyados por el gobierno del estado y como recomendación se emite que el gobierno pues debe de poner cuidado en su comunicación con los microempresarios precisamente para pues evitar que ellos tengan pues esta percepción. Y bueno, pues llegamos al final de esta ponencia. Estas son nuestras referencias. Y bueno, pues les agradecemos por su atención. Gracias.